Buenas tardes para todas mis amigas. Ojalá que hayan tenido una semana buenísima. Hoy vamos a estudiar la oración de Jonás y vamos a estar mayormente en Jonás 1 y 2, los dos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2. El versículo que yo escogí para hoy se encuentra en 2 de Timoteo 2:13. 2 de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo voy a repetir. 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, hoy vamos a ver la oración de Jonás. En el libro de Jonás hay varias oraciones, pero hoy vamos a enfocar solamente en una. El nombre Jonás significa una paloma. Él era el primer profeta hebreo y prácticamente el primer misionero que fue mandado a otra nación, a nación pagana, para predicar el evangelio y convertir la gente. Jonás fue mandado por Dios. Jonás vivía en el reino del norte de Israel. Era en el tiempo cuando Israel fue dividido en dos naciones, el norte y el sur. Nos dicen los comentarios que Jonás fue torturado por causa de su fe y dedicación a Dios. Eso era más que en sus primeros años. En este libro tan pequeño de Jonás encontramos una de las historias más populares que cualquier otra historia de la Biblia. Jonás era un profeta y él predicó a la gente este mensaje. Era interesante que Dios había dicho que iba a juzgar la nación de Israel, pero si ellos arrepienten y si ellos piden perdón por sus pecados y si vuelven a Dios, Dios no los van a juzgar ni castigar. Dios perdonará a todos. El mensaje de Jonás a la ciudad de Nínive provocó uno de los mayores avivamientos en la historia de Israel, como vamos a ver. Bueno, Dios llamó a Jonás a ir a predicar a una nación rebelde, a la ciudad de Nínive. Él era profeta, pero él tenía algunos defectos, como vamos a ver. Es interesante que la estrella del libro de Jonás no es Jonás, aunque parezca, y no es el pez grande tampoco. La estrella del libro es Dios y su misericordia. Bueno, vamos a leer Jonás 1, los versículos 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás recibió un mensaje de Dios. El mandato para Jonás era ir a Nínive para anunciar a ellos que la maldad de ellos había llegado a Dios y también que Dios quería dar a la ciudad una última oportunidad para arrepentirse antes de destruirla. O sea que Dios que iba a destruir la ciudad, pero él decidió: les voy a dar otra oportunidad. Nínive era una ciudad grande, capital del imperio neo-asiria. Era grande, era poderosa, pero una ciudad llena totalmente de pecado. Específicamente, Dios le había dicho a Jonás que él tenía que viajar e ir a la ciudad para predicar. En esos días, los profetas no viajaron. Generalmente profetizaron de donde vivían y ellos no viajaban personalmente a las ciudades. Nínive era una distancia de más o menos 800 kilómetros de donde estaba Jonás. Voy a leer Jonás 1:3. Este libro para mí es tan interesante. Y para decirles, es un libro pequeño de 4 capítulos nomás. Bueno, voy a leer Jonás 1:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos
a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás decidió desobedecer las instrucciones de Dios. Él huyó de la presencia de Dios. Dice que él fue a Tarsis y descendió a Jope, que era un puerto marítimo. Es interesante que Tarsis estaba a 4.500 kilómetros de Jonás. Él fue para huir lejos de Dios. Tarsis estaba en la dirección opuesta de Nínive. Interesante. Y uno tiene que preguntar, ¿por qué no quiso ir a Nínive? Dios le dio una oportunidad para ir y predicar a 120,000 personas. Bueno, la gente de Nínive odiaba los judíos. Puede ser que Jonás tenía miedo irse, eran enemigos y a lo mejor iban a matarlo. Y también él pensaba que sería pérdida de su tiempo, porque él pensaba que solo los hebreos pueden ser salvos. Es interesante, pero al principio vemos una actitud de desobediencia de parte de Jonás. Otra razón por la cual puede ser que no quiso ir a Nínive era que en antes Jonás había profetizado la destrucción de Nínive, que Dios lo iba a destruir. Ahora, si ellos se arrepienten de sus pecados, los judíos van a llamar a Jonás un mentiroso. Para Jonás sería una vergüenza. Él sabía que Dios iba a perdonar el enemigo y Jonás no quiso esto. Se enojó. Bueno, aquí vemos un poquito de orgullo, de egoísmo. Entonces, Jonás subió a una nave para irse a Tarsis, lejos, lejos de la presencia de Dios. Él sabía que Dios estaba en control, pero yo estoy segura que él no sabía que su decisión de huir de Dios iba a afectarle tal como le afectó, como vamos a ver. Jonás 1:4, lo voy a leer. Pero Jehová hizo levantar un gran viento y ahora Jonás está en el nave, el barco grande. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios causó una tempestad tan grande que los marineros pensaban que la nave se destruye. Bueno, Jonás 1:5 al 6. Lo voy a leer. Estamos en Jonás, el primer capítulo, los versículos 5 y 6. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ellos tienen miedo y ellos oraban a sus propios dioses falsos. Ellos echaron los enseres al mar para evitar el hundimiento del barco, porque la tempestad era fuerte. Y Jonás estaba en la parte bajo, durmiendo. Y el capitán se le acercó a Jonás diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás durmiendo? Clama a tu Dios. Jonás 1:7 al 8 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, declaramos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Ellos tenían mucha curiosidad de saber por qué la tempestad fue causada por este señor. Bueno, echando suertes, ¿qué quiere decir? Que yo creo que sacaron pajitas para ver quién causó la tormenta. Y Jonás escogió la pajita más corta que indicó
que él era el culpable. Y los marineros querían saber quién era, por qué había venido este mal sobre ellos y de dónde vino. Ellos querían saber qué problema tiene él. Bueno, Jonás 1, 9 al 10 dice, y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Bueno, honestamente, Jonás les dijo la verdad. Él dijo, soy hebreo y temo a Jehová, quien hizo el mar y la tierra. Y obvio que les dijo que estaba huyendo de la presencia de Dios. Es interesante que los hombres se llenaron con mucho temor. Para mí es obvio que ellos sabían algo del Dios de Abraham. Ellos habían escuchado historias, ellos habían escuchado de los milagros y habían escuchado del poder del Dios. ¿Y por qué hiciste esto? Ellos preguntaron. ¿Por qué huyó de su Dios? Él había dicho que, bueno, estoy huyendo de mi Dios. Ellos sabían, los marineros sabían que tenían que hacer algo, si no, todos iban a morir. Josué 1, los versículos 11 y 12. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por causa he venido, por mi causa ha venido esa gran tempestad sobre vosotros. ¿Qué hacemos para que se calme el mar? Y Jonás le dijo, échenme al mar. Él sabía que la tempestad era culpa suya y Dios lo había causado. Eh, Podemos ver aquí que Jonás sabía lo que estaba pasando. Él sabía que esta gran tempestad fue culpa de él. Él sabía muy bien que él había desobedecido a Dios. Y por eso era Jehová quien había mandado esa tempestad. Los marineros sabían que Jonás huía de presencia de su Dios, porque él los dijo con franqueza y con honestidad. Es culpa mía. Bueno, Jonás 1, 13 al 14 dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Los hombres, obviamente, no querían echarle Jonás al mar. Ellos intentaron volver al puerto, pero no podían por la tempestad. Dice que los marineros clamaron a Jehová, y esa es una parte muy interesante. Rogaron porque ellos no querían morir por causa de Jonás, pero a la vez ellos no querían ser culpables por la muerte de él, porque ellos sabían, uy, echándolo al mar, él va a morir, él no puede vivir. Ellos sabían que Dios había mandado la tempestad por culpa de Jonás. Y a mí me llama mucho la atención que ellos oraron a Jehová, no a sus dioses. Es posible que ellos empezaron a poner su fe en Jehová. Se dieron cuenta que Dios es poderoso. Jonás 1, 15 al 16. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Ellos tomaron a Jonás y le echaron al mar. Y interesante que inmediatamente el mar se calmó. Con temor a Jehová, los hombres ofrecieron sacrificios a Dios e hicieron votos. Es probable que ellos pusieran su fe en el Dios de Jonás. Ellos vieron el poder de Dios y los afectó.
también hicieron votos. ¿Qué quiere decir? Un voto era una dedicación a Dios. Ellos hicieron votos y sacrificios. Ellos eran fenicios y ellos tenían un Dios falso que adoraron, pero parece que desde este momento ellos pusieron su fe en el Dios de Jonás. Dice que ellos temieron a Jehová. Es obvio que tenían temor e hicieron sacrificio a Dios, no a sus dioses falsos. Bueno, en Jonás 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ush, un pez grande, mandado por Dios, tragó a Jonás. Y él estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, ¿qué clase de pez era? Y eso es interesante porque francamente la Biblia no nos dice. Todo el mundo dice, es de ballena grande. La Biblia no nos dice la clase de qué era. Según los comentarios, y es interesante, ellos dijeron, no, eso tenía que ser un pez que respiraba aire, un mamífero. Hay dos clases de ballenas. Uno es suficiente grande para tragar un hombre, pero no sabemos si era una ballena muy grande o no, porque la Biblia no nos dice. Y también Dios es Dios, todopoderoso. Y él podría causar cualquier pez para aclarar a Jonás y dejarlo vivo, con o sin oxígeno. No, no, no es importante. El detalle del pez no es tan importante, qué clase era, etcétera. Cuando echaron Jonás al mar, él pensaba, estoy segura que él pensaba que estaba dando su vida para salvar la nave y los marineros. Él estaba listo para morir. Él no tenía ni idea de lo que Dios iba a hacer. Para él, la muerte le iba a llegar dentro de unos minutos. Pero dice que Dios había preparado un pez para salvar la vida de Jonás. Muy interesante. Y aquí vemos la misericordia de Dios. La misericordia. Jonás había pecado. Él había desobedecido a Dios. Él huyó de Dios. Era un acto de su propia voluntad. Yo no quiero hacer lo que Dios quiere que haga. La misericordia de Dios lo salvó. Vamos a pensar un poco de cómo sería estar dentro de un pez, un inmenso, un pez tan grande y estar al fondo en su vientre. Él no se quedó en la boca del pez, estaba muy adentro. Y yo no sé si era una ballena. Ballenas eran muy, muy, muy grandes. Tenía que ser una experiencia terrible. Tenía que estar completamente oscuro dentro del pez, ni un tricito de luz, nada. Totalmente, totalmente oscuridad. Creo, para mí, yo tengo una nariz muy sensible, que me molestan mucho los olores. Y para mí, yo creo que el olor de los pescados muertos dentro del pez debía haber sido fuerte y muy desagradable. Los libros dicen que hay ácido producido por el sistema digestivo de los peces y los ácidos ayudan con la digestión de la comida, de cuando ellos comen mm, animales del mar. ¿Cómo es que él vivió los 3 días sin morir con un nivel bajo de oxígeno y sin ser digerido? Bueno, la explicación es que Dios lo protegía y Dios lo dejó vivir. Nosotros no sabemos si es posible estar tragado por un pez y vivir 3 días, pero con Dios todo es posible. Y él tenía un plan y era perfecto. Y es posible, y yo estaba pensando, es muy posible que Jonás no sabía dónde estaba. Puede ser que él no vio el pez. Cuando él entró en el agua, yo adivino que, bueno, en el agua uno cierra los ojos. Y puede ser que él no sabía que estoy dentro de un pez grande. Puede ser que sí sabía. De todos modos,
esta era una experiencia terrible de mi punto de vista. Ahora vemos la oración de él, porque ahora está dentro del pez grande, muy al dentro, sin luz. Bueno, primeramente, cuando Dios llamó a Jonás irse a Nínive, él debería haber orado pidiendo la ayuda de Dios. No lo hizo. Pidiendo la ayuda y guía de Jehová, Jonás hubiera estado mucho mejor. A lo mejor hubiera evitado estando dentro de un pez. Bueno, Dios le habría ayudado y calmado y guiado, pero él no consultó con Dios. Él habría podido evitar el castigo de Dios, pero no lo hizo en su desobediencia. Ese fue el castigo de Dios. Vamos a ver ahora Jonás 2, 1 al 2, y él está empezando a orar. Está dentro del pez, y hay veces que Dios nos pone en un lugar donde la única dirección que podemos ver es arriba. Y yo creo que por eso Dios lo puso en este pez grande, para que él tenía que mirar hacia arriba. Porque obvio, desde aquel momento, él no está mirando a Dios, está pensando en sí mismo y la desobediencia. Bueno, Jonás 2, 1 al 2 dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué a mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno de Seol clamé, y mi voz oíste. Ahora él empieza a orar. Yo creo que estaba un poquito angustiado, y Jehová escuchó su oración. Jonás era un profeta y él estaba conectado de Dios en antes, pero no era hombre perfecto. Jonás sabía que a pesar de su pecado de desobediencia, Dios está cerca siempre. Solo tenía que orar. Jonás, yo estoy segura que Jonás no sabía qué estaba pasando. Ahora, él tenía que depender totalmente, 100% en Dios. Y su angustia. Ahora, él está expresando a Dios todos sus angustias. Ahora, la segunda parte de versículo 2 dice, desde el seno del Seol, clamé. Am, quiero explicar lo que unos comentarios dicen. Solo lo presento para que pensemos un poco. Hay unos comentarios, no todos, porque hay ideas divididas en toda esta historia. Hay unos comentarios que creen que es posible que Jonás murió. La razón por eso está en Jonás 2:2. Dice que él oró desde el seno de Seol. Y Seol es un lugar de la muerte. Es un lugar de oscuridad y silencio. Es posible que cuando Jonás fue echado al mar, que tragó agua y murió. Es posible, pero a la verdad no sabemos. Bueno, morir por 3 días y ser resucitado por Dios será más explicación que Jonás, porque Jonás es un tipo de Cristo. Es un hombre en el Antiguo Testamento que va a mostrar la vida de Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús murió, Jesús estuvo 3 días en la tumba y Dios lo resucitó. Jonás, si no murió, estaba 3 días en el pez y Dios lo sacó, lo resucitó. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, está Jesús, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero también es posible que Jonás no murió, pero no sabía dónde estaba. Y puede ser que él pensaba que estaba en Seol. Tenemos que recordar que estaba totalmente oscuro, oscuridad total. Y él no sabía dónde estaba, puede ser. Y estaba muy silencioso también. O estaba que esa experiencia era semejante de morir. Yo creo que él estaba un poquito confundido también de todo lo que había pasado. Yo tengo la tendencia a creer que Dios hizo un milagro
y él protegía la vida de Jonás 3 días y 3 noches en el pez, porque Dios es Dios, Él puede hacer todo. La verdad es que no se sabe qué le pasó. Pero esta idea es solo para que pensemos un poquito, porque la Biblia no nos dice muchos detalles de esta historia. Jonás 2:3 dice, Él todavía está orando. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Él recuerda que fue echado al mar y sabía que era Dios que le echó, no los hombres. Él está orando del pez. Es para notar, am, para mí, es para notar que Jonás sabía que había pecado y él recuerda el susto de la corriente de agua que le cubrió y sintió las ondas y las olas, tus ondas y tus olas. Él sabía que Dios creó el mar y todo lo que estaba en el mar. Y Dios causó todo, de tenerlo exactamente donde él estaba. Él sabía esto. Varias frases que Jonás oraba son de los salmos. En esta oración de Salmo 18, de Salmo 42, de Salmo 38, él había memorizado los salmos. Todas sus ondas y olas han pasado sobre mí, es de este salmo. Ahora vemos que él está no necesariamente quejando, pero está diciendo a Dios qué le pasó. ¿Piensan ustedes que Dios sabía? Claro que Dios sabía. Dios sabía todo. Jonás 2:4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Su dolor más grande de Jonás quizá fuera que él estaba separado de Dios. Él dice que lo ha rechazado y como nunca jamás va a poder estar en la presencia de Dios. Yo creo que en este momento él no sabía que iba a vivir. Y estoy segura que cuando él estaba dentro del pez, él pensaba, no, es que dentro de poco me muero. Y que pensaba que nunca voy a salir de donde estoy. Y todavía yo no sé si él sabía que estaba dentro de un pez grande. Jonás 2:5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Ay, eso es terrible. Al estar describiendo su situación como una sin esperanza, está cerca de la muerte. Es como Jonás no está pensando en su pecado, pero es más en el modo de, ay, eso es lo que me pasó. Dios, ¿sabes lo que me pasó? Las aguas le rodearon hasta su alma. El abismo también y el alga se enredó a su cabeza. El alga es algo terrible. Está mojado. No sé si han tenido experiencia con alga. Está en el mar, pero es algo mojado, sucio, es viscoso y difícil de sacar del cuerpo. Y tenerlo alrededor de la cabeza, para mí sería terrible. Con razón que él estaba en el modo un poquito de, ay, pobre mí. Él había olvidado de todo lo que pasó, fue la perfecta voluntad de Dios, incluyendo el alga. Parece que su ego está dañando un poquito. Y claro que Dios sabía todo de su situación. Él estaba diciendo, Dios, yo estoy sufriendo. Es lo que él dijo. ¿Pensaban ustedes que Dios sabía? Claro que Dios sabía. Dios sabe cuando estamos sufriendo, siempre. El versículo 6 del capítulo 2 dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Ahora, él dice que se cayó al fondo del mar y que allá hay montañas. Yo no sé por qué él está contando todo a Dios, porque, ay Dios, eso es lo que me pasó. Él sigue contando su experiencia. Él dice que era prisionero de la tierra, de la muerte. Otra vez, él habla de Seol, el lugar de la muerte. Pero dice que tú, Dios, me salvó y no me dejó morir. Yo no leía la segunda parte. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío.
Ahora Jonás 2:7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ahora él empieza a pensar más en Dios que en su propia vida y su propia situación. Y él reconoce que quién es Dios y el poder de Dios. Dice que su castigo le ha dirigido a buscar la ayuda y misericordia de Dios. Cuando él perdió todo su esperanza, él empezó a pensar en Dios y se puso a orar. Uy, yo puedo identificar con eso. Muchas veces Dios nos pone en lugares donde todo, perdió todo, se pierde todo, pero en este momento empezamos a pensar en Dios. Bueno, Jonás 2:8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Am, interesante este versículo. Los que adoran dioses falsos han dado la espalda a Dios. Ellos no van a recibir la misericordia de Dios. Parece que él está pensando en Nínive y la gente que vive allá, que esta gente es tan mala, tan pecaminosa, que nunca va a recibir la misericordia de Dios. Y este fue una de las razones que él no quiso ir a Nínive. Él estaba pensando, ellos no son hebreos. Y el mensaje que Jonás estaba predicando a todos es que solamente los hebreos pueden seguir y pueden ser hijos de Dios. Él estaba pensando, esta ciudad de Nínive, ellos no merecen la misericordia y el perdón de Dios. El capítulo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Te voy a alabar a Dios, él dice, como te puedo pagar por lo que has hecho para mí. Él por fin está dando gracias al Señor por la salvación que se encuentra en Dios. Y ahora se levanta el ánimo un poquito. Y acá vemos, porque tras todo el libro de Jonás, a mí me llamó la atención que él nunca pidió perdón, dijo, Señor, perdóname mi desobediencia, perdóname que huí de tu presencia. Él nunca ha dicho esto, pero parece que aquí vemos que Jonás habla de su pecado y es una indicación que él pidió perdón de Dios. Jonás 2:10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. En este instante, después de hablar con Dios y supuestamente pedir perdón, Dios mandó al pez y lo puso Jonás en la tierra. Y es interesante para mí, tan cerca puede llegar un pez tan grande a la tierra, no muy cerca. A lo mejor el pez estaba 20 metros, 30 metros de la tierra y dejó salir Jonás y él tenía que nadar, no sé. Es que hay muchos detalles que yo tengo preguntas, pero no importa. Bueno, ahora vemos la misericordia, perdón de Dios. Jehová mandó el pez y el pez vomitó a Jonás en la tierra. Jonás ahora está libre. En la oración de Jonás vemos un poco de orgullo, quejas y un poco de egoísmo, pero Dios es fiel y otra vez manda a Jonás que vaya a Nínive. Y no voy a leerlo, pero en el capítulo 3 se titula Nínive se arrepiente. Lo que pasó fue, Dios mandó Jonás al Nínive. Otra vez le dijo, Jonás, tienes que ir a Nínive para predicar a la gente. Y capítulo 3 se titula Nínive se arrepiente. El enojo de Jonás es el título del capítulo 4. El capítulo 4 dice el enojo de Jonás. Por fin, Jonás decidió obedecer a Dios y se fue a Nínive. Eso es otra indicación que él pidió perdón de Dios por sus pecados de la desobediencia, porque él decidió, ahora yo voy a obedecerle a Dios, voy a hacer lo que él quiere que haga. Y Jonás llevó el mensaje.
Y el mensaje fue, en 40 días, toda la ciudad va a ser destruido. Dios va a destruir la ciudad por sus pecados. Y dice la palabra de Dios que él caminó día tras día, tras día, tras día en la ciudad predicando. Y otra cosa que yo pensaba, ¿cómo fue su vestimenta, su cuerpo al salir de un pez donde había estado por 3 días? El olor, la suciedad, no sé. Pero es interesante que en el capítulo 3 hasta el rey de Nínive se convirtió pidiendo perdón por sus pecados, hasta el rey. Y el rey hizo un mandato de todos, todos, todos tienen que adorar el Dios de Jonás, el Dios de Abraham. Entonces, ellos todos, todos se arrepintieron y Dios hizo una decisión de no destruir la ciudad. Él decidió, 120,000 personas se convirtieron a ser hijos de Dios y Dios decidió, yo no voy a destruir la ciudad. Ellos se arrepintieron. Otra vez vemos la misericordia de Dios. ¿Y sabe qué pasó con Jonás? El capítulo 4, el enojo de Jonás. Jonás se enojó con Dios por salvar la ciudad. Su actitud de Jonás hacia Dios no estaba muy bien. Él dijo en Jonás 4:9, mucho me enojo hasta la muerte. Él no quiso salvación para la ciudad de Nínive, porque ellos no eran hebreos. Ellos no merecen la misericordia de Dios. Él no aprendió de la gracia y misericordia de Dios. Se había olvidado la misericordia de Dios hacia él cuando él fue rescatado del pez. Él no pudo perdonar a Dios por salvar la ciudad de Nínive. Y para mí es tan triste esto. Enojado, Jonás oraba otra vez a Dios, pero él oraba enojado. En Jonás 4:1 al 3, él otra vez enojado está orando con Dios. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Él se enojó porque Dios salvó y decidió no destruir la ciudad. Él oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es eso lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Uy, pobre Jonás está muy enojado con Dios. Él dice, yo huí a Tarsis porque yo sabía que iba a perdonar la ciudad y yo no quise esto. Él huyó porque él no quiso ir a Nínive. Huyó porque odiaba a la gente pagana y no quería que ellos se salvaran. Y él estaba enojado con Dios por salvar y perdonar este enemigo. Ellos eran, los de Nínive ellos, esas personas eran enemigos de Israel. Él tenía rencor hacia Dios, contra Dios, por extender su amor y perdón por la gente pagana y gente que no era de la raza hebrea. Sigue la historia y no lo voy a leer, pero yo los voy a contar. Sigue la historia. Jonás sale de la ciudad y acampó y se sentó en la sombra esperando. Todavía, todavía él está esperando que ojalá que fuera que Dios va a destruir la ciudad. Este es San Jonás 4:5 al 11. Él está allí afuera de la ciudad esperando enojado. Yo voy a esperar hasta que, ojalá, puede ser, aunque todos arrepintieron, ojalá que Dios todavía vaya a destruir la ciudad. Y Dios le preparó una calabacera para proveer sombra para Jonás. Pero es interesante, él estaba sentado debajo de este calabacera, que es un arbusto más o menos grande,
Pero Dios también mandó un gusano para matar, para comer y matar la calabacera. Con el sol fuerte, Jonás se desmayó y con la amargura dijo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Estaba triste, ahora mi calabacera murió. Estaba tan triste que murió la calabacera que le había dado sombra. Dios le dijo que estaba tan enojado Jonás para la muerte de una planta. Él estaba de luto de la muerte de una planta, pero que no se preocupa por la cantidad de almas que estaba en la oscuridad espiritual en Nínive, 120,000 personas, que todos habían entregado sus vidas a Dios. Y termina el libro con Jonás enojado con Dios. Para mí es tan triste este libro. Jonás era un profeta, pero terminó la vida enojado con Dios. No sabe, y de esto no sabemos cuándo ni cómo terminó la vida de Jonás. No sabemos. Puede ser que él murió allí sentado en el sol. No sabemos. Y hasta terminar las dos oraciones, vemos que Jonás específicamente no ha pedido perdón por su desobediencia, pero en su oración él reconoce su frustración y su angustia. También reconoce el poder y misericordia de Dios. Su pedido de perdón tal vez está en la forma de como un remordimiento apologético, es como un pedido para la liberación de su castigo, era como, ay, lo siento Dios por he hecho. Dicen que él fue a Nínive y, y el hecho de que él volvió y fue a Nínive prueba de que él pidió perdón de Dios y Dios lo perdonó, porque Dios lo usó otra vez. Como veo yo a Jonás, él desobedeció a Dios por no ir a Nínive. Él mostró odio por la gente de esta ciudad. Él no quería ver la gente salva. Eran sus enemigos. También él negó orar antes de seguir para Jope, y él corrió de Dios. El problema de él era, aunque fuera profeta, yo creo que una parte de su corazón de Jonás no estaba entregado a Dios. En su mente, él sabía la verdad. Él tenía mucho de la palabra de Dios memorizada. Él era profeta. Y ellos en aquellos días memorizaron capítulos tras capítulos de la Biblia. Él tenía mucho memorizada, pero él tenía un problema dentro de su corazón. Y eso fue algo que no estaba totalmente dedicado a Dios. Él terminó capítulo 4 enojado con Dios porque la gente de Nínive se arrepintió de sus pecados. Y el libro termina. El libro termina con él allí sentado debajo de nada, enojado con Dios. Y para mí es triste un hombre así. Pero hay cantidades de lecciones que podemos aprender de esta lección de Jonás. Muchas lecciones buenas. La primera lección es Dios es fiel. Dios es fiel. Y este es nuestro versículo de memoria, segundo de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Jonás no siguió tan fiel al Señor en varias ocasiones. Él falló, pero Dios siguió fiel con él, amando, perdonando, tratando con misericordia y compasión. Y Dios hará igual con nosotros. Nosotros vamos a pecar, vamos a fallar, vamos a mostrar infidelidad hacia Dios, vamos a desobedecerlo, pero Él siempre será fiel con nosotros, con amor, con perdón, con misericordia y con compasión. La segunda lección, eso es interesante, no podemos huir de Dios, no podemos huir de Dios. Lo voy a repetir, no podemos huir de Dios. Salmo 139.
Es uno de mis favoritos entre los salmos. Salmo 39, 139, los versículos 7 días. Y no voy a leer todo, pero ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y sigue diciendo, si sube al montaña, tú estarás. Si bajo al Seol, tú estarás. Donde yo estoy, tú estarás. Jonás huyó de Dios, pero Dios lo encontró. Él se fue lejos y Dios sabía dónde estaba. Él huyó en desobediencia a Dios. No se puede huir de la presencia de Dios. Él es omnipresente. Y omnipresente quiere decir que Él está en todo lugar, todo el tiempo, con todas las personas. Y yo creo que como seres humanos no podemos entenderlo, pero no tenemos que entenderlo, solo saber que Dios es omnipresente y Él siempre está con nosotros y si Él siempre sabe dónde estamos. Hay veces cuando huimos de Dios es porque no queremos seguirle o no queremos obedecer su voz, pero no se puede huir o esconderse de Dios. Es cuestión de confiar en su perfecta voluntad y obedecerlo en todo. El salmista dice, no importa a dónde iré, Dios está. No se huye de la presencia de Dios. La otra lección, Dios tiene control de todo. Dios tiene control de todo. Lo voy a repetir. Dios tiene control de todo. Salmo 24:1. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vemos en Jonás que Dios tiene control del clima. Él mandó una tempestad. Dios tiene control de los animales, que un pez grande tragó a Jonás. Dios tiene control de los árboles, de las flores, porque un árbol se secó. Y también Dios tiene control de un gusano pequeñito que comió el árbol. Él tiene control de todo. Y Él tiene control de todo que nos pasa. Con Dios no hay accidentes, ni hay coincidencias para un hijo de Dios. No había coincidencia que Jonás se sentó debajo de un arbusto, a calabacera, y murió y un gusano llegó. Esa no fue coincidencia. Porque Dios no hay accidentes, no hay coincidencias. Lo que nos pasa es algo que Dios manda o algo que Dios permite. Y nuestra responsabilidad es aceptar y confiar que lo que Dios hace es perfecto. Jonás no hizo esto. Él terminó enojado con Dios. Qué triste, ¿no? La siguiente lección, Dios perdona el pecado. Y eso sí sabemos muy bien que Dios perdona el pecado. Primera de Juan 1:9. Dios perdona el pecado. Primera de Juan 1:9 es un versículo bien conocido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es todopoderoso y Él castiga el pecado. Él castigó el pecado de Jonás, de desobediencia. Ese fue un castigo un poco duro, pero también Él perdona. Dios castiga, pero Dios perdona. Y también Dios olvida. A veces que no podemos recordar que Dios nos perdona, pero Dios olvida de nuestros pecados. Él perdonó los pecados de una ciudad pecaminosa, enemigos de los hebreos. Y Dios no quiere que nadie perezca. Y hoy día yo digo, yo estoy de la opinión que Él está esperando que más gente llegue a ser salva antes de que Él venga para el rapto de la iglesia. Nuestro Dios es muy paciente. Él muestra compasión para con el pecador. Él mostró mucha compasión y misericordia para Jonás. Cuando pecamos, tenemos que pedir perdón. Y debemos decir algo como, Dios, perdóname, yo he pecado contra ti. Y debemos nombrar el pecado. Jonás no hizo eso. Y hay veces que hay gente que dice que no es muy claro que si él pidió perdón o no.
Yo creo que sí lo hizo, pero no lo hizo en una manera muy clara. Cuando nosotros pedimos perdón de Dios, debemos hacer nuestras palabras claras para que Él sepa que estamos arrepintiendo de nuestros pecados. Otra am, lección, que Dios tiene algo para nosotros. Y eso es un poco raro, pero Dios tiene algo para nosotros. Dios tiene algo para nosotros. En Eclesiastés 3, en la primera parte, versículos 1 a 2, dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo y sigue diciendo la palabra de Dios. Hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. Hay un tiempo de reír y hay un tiempo de llorar. Hay tiempo de plantar, hay tiempo de cosechar. Todo tiene su tiempo. Cuando Dios estaba en el vientre del pez, no era su tiempo designado para morir. Yo no sé si Jonás sabía esto. Yo creo que Jonás pensaba que iba a morir. ¿Por qué? Porque Dios tenía más trabajo para él en la tierra. Él tenía lecciones para Jonás. Él quería, Dios quería que Jonás volviera a Nínive para predicar todavía. Tenía trabajo para Jonás. s- Estamos vivos. Si yo y si usted, cada uno de ustedes, estamos todavía viviendo, quiere decir que Dios tiene más trabajo para nosotros. Y cada mañana, cuando nos levantamos, debemos decir, gracias, Señor, por darme un día más para servirme. ¿Qué quieres que haga? Bueno, no sabemos lo que Dios quiere para nosotros cada día. Y Jonás nunca sabía que al fin iba a tener que volver e ir a Nínive para predicar. Y él dijo en capítulo 4, versículo 8, mejor sería para mí la muerte que la vida. Él estaba tan desanimado y tan enojado con Dios. Pero tenemos que pedir al Señor cada mañana, Señor, ¿qué quieres que haga yo hoy para ti? Y reconoce que cada mañana cuando se levanta de la cama con vida, que Dios tiene algo para este día que nosotros vamos a hacer por Él. No sabemos qué es, pero Él sí sabe. Y cada mañana debemos preguntar a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga hoy? El número 6, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Este versículo hemos usado varias veces. Guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jonás era profeta. Él había memorizado, como dije, capítulos enteros de la palabra de Dios, pero él no guardó su corazón sobre el pecado. El pecado como el enojo, el orgullo, la desobediencia, la falta de amor por el prójimo, la amargura. Él no estaba entregado a Dios 100%. Él no guardó su corazón contra estos pecados. Guardar el corazón es protegernos de los pensamientos, motivaciones, afecciones y actitudes que no agradan a Dios. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos guardar nuestro corazón? Ya sabemos muy bien, estando en la palabra de Dios todos los días y manteniendo una relación cada día con Dios. No hay otro remedio, porque si no estamos en la palabra de Dios, si no estamos guardando nuestro corazón, vamos a terminar igual como Jonás. Ojalá que no. Otra lección. Hay un precio para desobedecer a Dios. Hay un precio para desobedecerle a Dios. Hay un precio para desobedecer a Dios. Hebreos 12:6. Hay un precio para desobedecerle a Dios. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esa es una promesa del Señor, que cuando llegamos a ser sus hijos, Él nos va a disciplinar cuando pecamos.
Jonás recibió disciplina de Dios y para mí era un azote bien duro. El precio era estar tirado al mar y ser tragado por un pez. Si usted es hija de Dios, y ojalá que todas sean hijas de Dios, habrá tiempos de disciplina de su mano de Dios. Puede ser un pecado moral que aún no quiere dejar. Dios disciplina a base de su amor por sus hijos. Es para lleguemos a confiar más en Él y es para conformarnos a su imagen. Dios nunca nos disciplina con enojo, nos disciplina con amor. Y hasta ahora, no sabemos si la disciplina de Dios en la vida de Jonás lo ayudó o no, porque él terminó el libro de Jonás enojado con Dios. Él estaba, digo yo, todavía en rebelión. Si Dios nos disciplina, tenemos que aprender la lección, confiar en Dios, pedir perdón e ir adelante, creciendo espiritualmente. Otra lección. Y ese va con la lección que hay que guardar su corazón. Y es de una advertencia. Cuidado con su actitud. Cuidado con su actitud. Cuidado con su actitud. Yo creo que Jonás no tenía una actitud excelente. Es mi opinión. Parece ser. Cuidado con su actitud. Isaías 29:13. Isaías 29:13. Es interesante. Dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Tenemos un buen ejemplo de este versículo y es Jonás. Con su boca, él honró a Dios, pero su actitud era uno de faltar respeto a Dios, enojarse con Dios. Él no tenía un temor de Dios. Y él había memorizado, como dije, 2 veces, él había memorizado mucho de la ley, los salmos, de las escrituras, pero su actitud no estaba bien. Yo conozco gente que está sirviendo a Dios con su boca, pero su actitud no está bien. Y otra vez es problema de su corazón. Dentro de su corazón hay que guardar el corazón. Podemos memorizar los versículos y repetirlos, pero hay que vivir lo que manda la Biblia. Hay que vivir lo que estamos predicando o lo que estamos diciendo. Hay gente que tiene peleas con otro hermano. Hay gente que tiene falta de respeto para el pastor o que no anda en paz con otros o que no tiene respeto para el esposo. Es pecado. Y Dios es el único que puede cambiar nuestra actitud. Y si uno tiene una actitud que no es buena, hay que pedir el perdón de Dios y pedir que el Dios nos llene con compasión y con amor para el prójimo. Bueno, este próximo lección, que ore, que ore. La lección es que ore. Ya tenemos esta lección varias veces. Filipenses 4:6. La lección es que ore. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Jonás no oró cuando Dios le dio instrucciones a ir a Nínive. Y él estaba muy afanado. Él hubiera podido evitar desobedecerle a Dios y habría podido evitar el castigo de Dios solo con una sola oración. ¿Cuántas veces hacemos algo o hacemos una decisión sin consultar a Dios? Hacemos una decisión de repente, rápido, de un momento al otro. Orando para cada decisión nos va a evitar un montón de problemas más tarde. Y yo pienso, si Jonás hubiera orado a Dios, Señor, es que mi actitud no es buena, no quiero ir a Nínive. Señor, necesito tu ayuda, necesito que tú cambie mi actitud, que me dé un amor para esa gente. Dios lo habría hecho, Dios lo habría hecho, pero él no hizo eso. Entonces la lección, que oremos, que oremos.
Y la última lección que hemos visto, yo he hablado mucho de eso. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Yo creo que no tenemos ni idea de la cantidad de misericordia que Dios tiene para nosotros. Dios es misericordioso. El versículo es Éxodo 34:6. Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad. Y el tema principal del libro de Jonás es la misericordia de Dios. Él mostró misericordia a Jonás, él mostró misericordia a los marineros y, más que todo, a los 120,000 personas de Nínive, pecadores, gente horrible. Su misericordia se extiende a toda clase de personas, aún enemigos y para gente mala. También nos muestra su misericordia hacia los gentiles, o sea que los que no son israelitas, hebreos. Dios ofrece salvación a todo el mundo. Solo una tiene que arrepentirse de sus pecados y aceptar que Jesús murió en la cruz por sus pecados y aceptando la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso. Para concluir, la vida de Jonás nos muestra misericordia y amor de Dios, no solamente para sus hijos, pero para los que no son salvos. Nos da énfasis sobre la importancia de obedecer y confiar en el plan de Dios. Nos da advertencia de la consecuencia de desobedecerle a Dios y la importancia de pedir perdón en una manera clara. Nosotros podemos aprender a confiar en las decisiones que Dios hace y dar gracias. Vemos el orgullo de Jonás comparando con la humildad de la gente de Nínive. Hasta el rey se humilló, el rey de una nación se humilló para recibir Dios como su Señor. Cada persona tiene el derecho de escuchar el Evangelio y es nuestro trabajo testificar. Y Jonás terminó su vida enojado con Dios, amargo y creo que un poquito resentido. Cuidado, que con los años no llegamos a ser igual. Dios había bendecido a Jonás y había usado él para la salvación de 100,000 personas. Él debería haber agradecido y feliz. Dios le había dicho, le había dado mucho, un ministerio, pero terminó mal. Y el libro termina. No sabemos nada, nada de lo que pasó con Jonás. Nada. Es una advertencia para nosotros que tengamos corazones agradecidos y que estemos con Dios todos los días, cada día de nuestra vida. Y no hay sustituto para estar en la palabra de Dios y hablando con Dios cada día. Bueno, ese termina esta historia tan interesante, la tarea. Y la tarea es fácil. La tarea número uno es ¿quién era Jonás? ¿Quién era Jonás? O sea, ¿qué fue su ocupación? ¿Quién era Jonás? ¿Quién era Jonás? El número dos, ¿cuál fue el mandato de Dios? De que Dios le dio un mandato, le dio un mandato a Jonás. ¿Cuál fue el mandato de Dios? ¿Cuál fue el mandato de Dios? Y tres, ¿qué hizo Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Tres, ¿qué hizo Jonás? Esos son fáciles. Cuatro, ¿cuál fue el castigo de Dios? Dios castigó a Jonás por su desobediencia. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el castigo de Dios? Y cinco, ¿cómo terminó Jonás? Cinco, ¿cómo terminó Jonás? Los voy a repetir. El cinco, ¿cómo terminó Jonás? Primeramente, ¿quién era Jonás? Número uno, ¿quién era Jonás? Dos, ¿cuál fue el mandato de Dios? ¿Cuál fue el mandato de Dios? El mandato
para Jonás, obvio. 3, ¿qué hizo Jonás? 3, ¿qué hizo Jonás? 4, ¿cuál fue el castigo de Dios? ¿Cuál fue el castigo de Dios? Y 5, ¿cómo terminó Jonás? Ojalá que hayamos aprendido de esta historia tan interesante y tan buena. Y las lecciones y advertencias para nosotros como creyentes. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por este grupo de damas. Te damos tantas gracias, Señor, por sus vidas. Te damos tantas gracias, Señor, que te podemos llamar nuestro Padre Celestial. Te damos tantas gracias, Señor, por tu perdón. Te damos tantas gracias por tu misericordia para con nosotros. Señor, no lo merecemos. Te damos tantas gracias por tu amor, por tu perdón. Señor, ayúdanos a buscarte cada día. Señor, ayúdenos a quitar estas acciones y los pecados de nuestra vida, pidiendo perdón. Señor, que nos ayude a tener cuidado con las actitudes. Señor, que nos ayude, que oremos contigo para cada decisión que hagamos. Señor, hay tantas lecciones que podemos aprender de este hombre, Jonás. Y Señor, ayúdanos que estemos buscando tu voluntad. Señor, que crea en nosotros una actitud de obedecerte y de servirte. Señor, sabemos que hay tanta gente en el mundo que no te conoce. Ayúdanos a testificar. Ayúdanos, Señor, a llevar el Evangelio para que podamos terminar bien. Y no sabemos qué pasó con Jonás, pero Señor, sabemos que podemos arreglar nuestras vidas pidiendo perdón por los pecados. Y Señor, si hay una dama que está escuchando, que te conoce, que no ha pedido perdón por sus pecados, y para recibir y tu Hijo Jesucristo como único Salvador, que hable con su corazón de ella en este momento. Y Señor, que no dejen pasar para los que te conocemos, que no deje pasar día tras día sin pedir perdón y sin dar gracias a ti por la gran salvación que tenemos en Jesucristo. Señor, te damos tantas gracias por tu misericordia y amor y te pedimos tantas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias para todos. Que tengan una buena semana. Nos vemos de hoy en ocho.